Bueno, buenos días a todos y voy a presentar mi sesión de hoy. Se titula Doctora, ¿por qué tengo anemia? Es sobre un paciente que se nos ha presentado en consulta pluripatológico en el que se nos presenta una anemia, entonces vamos a ver cómo lo vamos siguiendo. Bueno, pues nuestro paciente es un varón de 60 años con estos antecedentes, ¿no? Es exfumador, bebedor, con factores de riesgo cardiovasculares, hipertenso, diabético, dislipémico, con una obesidad de grado 2. Además tiene una cardiopatía isquémica, tuvo un infarto anterior tratado con angioplasta primaria en 2012, una disfunción sistólica con una fracción de eyección del 40% y una insuficiencia cardíaca. También es hepatópata, una cirrosis por virus de la hepatitis C genotipo 1 diagnosticado en el 91, en el que se intentó tratamiento con interferón y ribavirina sin respuesta virológica, por lo que de momento está en seguimiento por digestivo sin ningún tratamiento. También tuvo una trombosis venosa profunda en 2011 y el tratamiento que sigue habitualmente son inhibidores de la bomba de protones, un betabloqueante, diuréticos, antihipertensivos, antidiabéticos y está con doble antiagregación. En 2013 se nos presenta en consulta contándonos que ha estado ingresado por un dolor torácico. Indagando un poquillo en anamnesis, nos cuenta que el dolor era centrotorácico, se irradiaba a hombros, además tenía una disnea de mínimos esfuerzos, el dolor le duró 4 horas sin mejorar tras tomar la cafenitrina y además contaba pues, varias semanas con deposiciones negras, alguna rectorragia y en el screening en la sangre oculta en heces había salido negativa la última que teníamos. La exploración allí en el hospital era normal y las pruebas complementarias que se le hicieron, el electro no había ningún supradesnivel en el ST, se veía la cicatriz del infarto anterior con ondas Q en la cara diafragmática, la radiografía de tórax no había descompensación cardiopulmonar ni derrame pleural, en la analítica las troponías eran normales y se vio una hemoglobina de 8,6, en la previa de 6 meses anteriores era de 13, entonces pues eso pues... y además tenía una leucopenia y una trombocitopenia leves. Se hizo un estudio endoscópico, una gastroscopia en la que no había varices esofágicas y tenía una gastritis crónica atrófica y una colonoscopia en la que tenía hemorroides externas y pólipos en sigma y en colon descendente que se decidió no extirpar por la doble antiagregación que llevaba. Bueno, se diagnosticó de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, desencadenado por la anemia. Necesitó 2 concentrados de Matíes y se añadió a su tratamiento habitual sulfato ferroso y ácido fólico. Bueno, en cuanto a la evolución, desde el 2013 hasta ahora, el paciente cada vez que venía a consulta nos iba contando un poquillo los síntomas que iba teniendo, pues presentó en ocasiones astenia, el dolor torácico tipo anginoso por el que ingresó, contracturas y debilidad de miembros inferiores, fragilidad de las uñas, queritis angular, rectorragias, melenas, epistaxis ocasionales, todos síntomas así específicos pero que podemos asociar a la anemia. Durante estos 2 años pues se le fueron haciendo analíticas seriadas cada mes, 2 meses, 4 meses, dependiendo del valor de hemoglobina anterior y como vemos la curva de las hemoglobinas que va teniendo, pues siempre está por debajo de 12, eso, a los 2 meses más o menos del ingreso se le hizo un nuevo control en el que estaba a 9,8, él continuaba con síntomas así asténicos y de debilidad. Terminaba ya su tratamiento con antiagregantes por lo que se le pudo hacer la polipectomía y bueno, fuimos siguiendo haciéndole las analíticas seriadas. En diciembre de ese mismo año conseguimos una hemoglobina de 12,7 y decidimos posponer la siguiente analítica a los 4 meses. En abril de 2014 la hemoglobina la tenía 7,8, además de eso tenía un empeoramiento de la sintomatología y se veía una pancitopenia generalizada en el hemograma, por lo que decidimos derivarlo a hematología para estudiar un poquito esa pancitopenia. Hicieron un estudio ecográfico en el que se veía pues, signos de hipertensión portal, la esplenomegalia, lo relacionaron todo a su hepatopatía crónica. Bueno, seguimos haciendo controles, hemoglobinas de 9, 9,5. En julio de este año vuelve a tener una reagudización de su anemia con una hemoglobina de 6,9, que requirió transfusión urgente en urgencias de 2 concentrados. Y al mes se le volvió a repetir y seguía con una anemia de 7,8, nos llaman de laboratorio aquí al centro de salud para que contactemos con el paciente para ver qué hacemos con ese valor de hemoglobina. Nos ponemos en contacto con él y bueno, él se encontraba bien, asintomático, y tenía cita con el digestivo a los 2 días, así que decidió que no era necesario ir a urgencias en ese momento. Bueno, entrando un poquillo en materia de la anemia, los criterios diagnósticos, según la OMS, pues la hemoglobina tiene que estar por debajo de 13 en el varón adulto,
por debajo de 12 en la mujer adulta y por debajo de 10,5-11 en embarazadas. También se considera anemia cuando se produce un descenso brusco de 2 puntos de la cifra de hemoglobina, aunque esté dentro de los rangos límites o sea, en los rangos normales de edad, por edad y sexo. Otros síntomas inespecíficos pero que se asocian a la anemia, pues cefalea, irritabilidad, mareo, y hay algunos signos inespecíficos como la palidez en conjuntivas que tienen un cociente de probabilidad positivo de 4,5 y un cociente de probabilidad negativo de 0,6. Es un cociente de probabilidad moderadamente bueno, entonces pues cuando un paciente tenga las conjuntivas pálidas podemos decir con una probabilidad moderada que puede tener una anemia, si se junta pues eso del hemograma y todo lo demás. En cuanto a la clasificación, hay que hacer un diagnóstico diferencial un poco para saber qué tipo de anemia tiene el paciente. Ahí vemos el hemograma del paciente en la última analítica que tenemos de agosto. Y bueno, nos fijamos en primer lugar en el volumen corpuscular medio, por debajo de 80, vemos que como está por debajo es una anemia microcítica. El siguiente paso es ver la ferritina y el hierro, a ver cómo están. Vemos que está pues ferritina de 7, el valor en rango normal mínimo es de 20, vemos que está disminuido, el hierro también. La saturación, el índice de saturación de transferrina también está muy bajito y la proteína transportadora del hierro está muy elevada porque no está ligada al hierro. En general, bueno, concluimos que es una anemia ferropénica. La prevalencia global de la anemia ferropénica es del 2 al 5% en adultos y en mujeres pues, menopáusicas, y llega a ser del 5 al 10% en mujeres perimenopáusicas. ¿Cuáles son las posibles causas de esta paciente? Bueno, como hemos dicho, un pluripatológico. Tiene posible enfermedad hepática, hasta en un 75% se puede asociar a alteraciones del hemograma. En este caso, el sangrado crónico, la ferropenia, puede ser secundario a alteraciones de la coagulación, a déficit de factores dependientes de la vitamina K, a la trombopenia o anomalías de la función plaquetaria, a varices secundarias a hipertensión portal. En nuestro caso el paciente no tenía varices, pero bueno, sí que había signos de hipertensión portal que pueden ocasionar pérdidas, ¿no? La escleromegalia, que ocasiona un atrapamiento de los hematíes, aumento del volumen plasmático y por tanto una hemodilución. Puede presentar también un componente de anemia de enfermedad crónica, aunque normalmente suele ser normocítica y normocrómica, pero hasta en un 20-50% una anemia microcítica y hipocrómica puede ser secundaria a una enfermedad crónica. El alcohol, que es tóxico para la médula, produce vacuolización de los precursores eritropoyéticos y una hipocelularidad. Pérdidas digestivas, nuestro paciente eso con los pólipos y las hemorroides externas seguramente pues eso haya tenido sangrado absoluto. Disminución de la absorción, la gastritis atrófica, un déficit de vitamina B12, fólico, hierro, debido a la malnutrición, a la disminución de la absorción. Y aunque nuestro paciente no estaba tomando en el momento en que se diagnosticó la anemia interferona y ribavirin, este fármaco se asocia frecuentemente pues, a anemias y a veces hasta pancitopenias, que en otro paciente hepatópata que no esté tomando podríamos considerarlo en caso de que tuviese anemia. Bueno, el tratamiento pues es suplementos de hierro. Con la alimentación no es suficiente, una alimentación rica en hierro no es suficiente como para tratar una anemia, por lo que hay que dar dosis de sulfato ferroso de 100 a 200 miligramos, se puede dar una dosificación progresiva para evitar la intolerancia digestiva. Hay que avisar al paciente de que las heces las va a tener más oscuras, para que no se asusten. Y bueno, hay factores que pueden inhibir la absorción de las sales, como por ejemplo fármacos como antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, antibióticos como las tetraciclinas, las quinolonas y suplementos del calcio. Y en caso de que estén tomando estos fármacos, pues habría que decirle que tome el hierro 2 horas antes de tomar los fármacos para que se absorba bien antes de, pues eso, de poner un factor que vaya a inhibir un poquito su absorción. Hay alimentos que también retrasan la absorción, como los cereales, la fibra dietética, el café, la leche. Para valorar la respuesta al tratamiento, a los 10-20 días se produce una crisis reticulocitaria. Esto normalmente, si pidiésemos el recuento leucocitario en una analítica, lo veríamos, pero no se suele hacer. Y luego, al mes o así, que en las analíticas de controles, el incremento de la hemoglobina tiene que ser de 1,5-2 para considerar que se está respondiendo al tratamiento. A los 4 meses la hemoglobina se tiene que haber normalizado. Y aún así, la ferroterapia se debe mantener al menos 3-6 meses más para represionar los depósitos, aunque no hay evidencia de que sea así. O sea,
cuanto al hierro intravenoso, es de uso hospitalario normalmente, aunque bueno, una enfermera preparada lo podría hacer en el centro de salud. Tenemos algún paciente aquí que viene simplemente a hacer su ferroterapia de vez en cuando, intravenosa. La respuesta es más rápida, la respuesta eritropoyética, y más prolongada que si la administración de hierro por vía oral. Hay autores que dicen que habría que replantear si la terapia de elección es el hierro vía oral o intravenoso. Bueno, las indicaciones de hierro intravenoso pues son intolerancia o imposibilidad de tratamiento con hierro vía oral, enfermedades de mala absorción, inflamatorias intestinales, déficit funcional de hierro, hemorragias activas, sangrados uterinos severos, pacientes con cáncer. En cuanto a las indicaciones de transfusión, tiene que ser individualizada, hay que ver cuál es la causa que está produciendo la anemia, si es posible solucionar esa causa, cómo es o sea, si tiene enfermedad cardiopulmonar el paciente, y en caso de ser necesaria habrá que poner el mínimo necesario para cumplir el objetivo, un mínimo de sangre. Ante un sangrado agudo con pérdidas de hasta 1 litro es suficiente con reponer simplemente con cristaloides, y pues más de 1 litro habría que valorar si es necesaria la transfusión. Y ante sangrados subagudos o crónicos, dependiendo de la hemoglobina y de la clínica del paciente, pues entre 8 y 12 habitualmente no es necesario, y por debajo de 8 hay que valorarlo, siempre mirando la clínica, ver si los síntomas son en reposo o con el esfuerzo, y eso, la base del paciente, cómo se encuentra el base. Y por debajo de 4,5 casi siempre hay que hacer una transfusión, sí o sí. En cuanto a los criterios de derivación, pues a urgencias en caso de repercusión hemodinámica y transfusión urgente, a hematología cuando tengamos una anemia hemolítica, una talasemia, un síndrome mielodisplásico que ellos puedan manejar mejor, en anemias microcíticas no ferropénicas que no se firme ningún proceso crónico, o anemias normocíticas también de etiología que no haya sido filiada, y anemias acompañadas de otras citopenias en sangre periférica. Este es el caso de nuestro paciente, por ejemplo, que pues eso lo derivamos a hematología para un estudio un poquito más completo. Y en cuanto a derivar a digestivo, en caso de anemia ferropénica en varón o mujer menopáusica, para ver de dónde vienen esas pérdidas, anemia en mujer en periodo reproductivo que no se evidencia aumento de sangrado ginecológico, en anemias perniciosas, hepatopatías y en síndromes de mala absorción. Bueno, y para concluir, pues es importante hacer un diagnóstico diferencial, saber el tipo de anemia que nos encontramos, buscar cuál es la causa, ver si se puede solucionar, hacer un seguimiento estrecho con analíticas seriadas, ir viendo los valores de hemoglobina con los que tenemos. Si está indicado el hierro oral, hay que mantenerlo hasta 6 meses después de normalizar la hemoglobina, bueno, eso plantearlo. Y siempre individualizar la indicación de transfusión, y pues que el manejo tiene que ser multidisciplinar, pues en conexión con el laboratorio, con otros servicios en caso de ser necesario, y poco más. Este es un paciente un poquillo complicado, muy pluripatológico, en el que pues la anemia viene un poco, eso, multicausal, ¿no? Multipatogénica. Y bueno, esta es la bibliografía que he utilizado. ¿Qué le contestasteis al paciente? La sesión se llama ¿por qué tengo anemia? ¿Qué le dijisteis? Pues eso, que su hepatomegalia crónica es que tiene un poquillo puntillos por todos lados, entonces eso. Su plenomegalia, por los pólipos, la gastritis atrófica que impide un poco la absorción, los fármacos que está tomando, el omeprazol le puede eso, inhibir un poquillo la absorción del hierro. Un poquillo por todos lados. Son anemias considerables lo que tiene, hemoglobinas de 6 con algo incluso. Entonces, bueno, a ver, para estudiar un poquito nosotros también en la consulta, pues a veces cogemos algún paciente para verlo. Y en este caso hemos cogido un paciente demasiado complicado, pero para que no veamos que todas las cosas son blancas o negras, sino que muchas veces no sabemos ni siquiera por qué es. Siempre, habíamos pensado incluso que sería simplemente por los pólipos que tenía, que está sangrando y listo, pero no, este paciente parece ser, en hematología incluso dijeron que todo se debía a su cirrosis hepática que tiene. A mí mucha anemia me parece una cirrosis hepática. Las enfermedades crónicas habitualmente causan con una anemia más leve. Pero bueno, se junta un poco todo y lo hemos hecho un poco para que veamos que no siempre hay una sola causa, sino que tenemos que tener el abanico bien abierto y pensar en todas las posibilidades. Pero un cirrótico de inversión portal sangra de forma recurrente y muchas veces no lo detectamos. Ya he visto que era sangre cutánea negativa, pero sí, bueno, sangran de forma intermitente. A mí hay una cosa que has dicho que es cierta, pero que tenemos que darle un poco más
has hablado de los reticulocitos, sí. Vamos a ver, yo he echado de menos en el estudio, está claro que este es un sangrado, ¿no? Pero muchas veces cuando no nos cuadra la anemia, a mí me gusta hacer un estudio global básico. Por ejemplo, los reticulocitos son básicos. Son básicos porque nos indican, bueno, por supuesto tienes que orientarte con el volumen, hemoglobina, etc. Pero son básicos porque te indican cómo está trabajando la médula. Entonces, habitualmente cuando no tengo clara la causa, siempre pido un reticulocito, que sabéis que hay que corregirlos con el hematocrito y que nos da la clave de cómo está funcionando la médula. Entonces, por ejemplo, la paciente anciana es muy importante porque tenemos muchos síndromes mielodisplásicos, tenemos muchos procesos mal absortivos. Y luego los sustratos. Los sustratos, cobalamina y folatos, a mí me gusta verlos porque muchas veces, sobre todo en pacientes mayores, nos encontramos que, bueno, por supuesto, estos pacientes cirróticos, bebedores y tal, los folatos están por los suelos y probablemente las cobalaminas a lo mejor también por el tema de la gastritis crónica trófica. Lo digo porque dentro del estudio global, este es que parecía claro que era un sangrado, pero muchas veces no lo tenemos tan claro. Y luego recordad que los volúmenes corpusculares medios están muy condicionados por la influencia de muchos factores. O sea que muchas veces no es que salen neumocrónicos, es que a lo mejor tiene reticulocitos y los reticulocitos compensan. O sea que un poquillo en la valoración global de la anemia, pues ampliarla un poco más, aunque este parece que estaba claro, o sea, es que un cirrótico está sangrando. ¿Existe algún protocolo para el estudio de la anemia? Sí, hay muchos. Pero que aquí sigamos o... ¿Que aquí sigamos? ¿O individualizamos por...? Vamos. Yo simplemente recordar, que para los jóvenes sobre todo, que hay un código específico de petición de estudio de anemia. Sí, hay un código, pero... al laboratorio moral, y que efectivamente cuando tú lo pides, te hacen directamente, aparte del hemograma, vitamina B12, ácido fólico, estudio de reticulocitos, transferrina, y al final el hematólogo frecuentemente se moja y dice anemia ferropénica, anemia hiporregenerativa, etcétera, etcétera. Pues yo me acabo de enterar de todo eso. Sí. No, bueno, pero puedes marcar. No, yo lo marco. Puedes poner estudio de anemia. Pero esto es más práctico que a ver, Claro. Estudio de anemia. Que también según qué sospeches marcas. Ya, bueno, pero si tú le pones estudio de anemia, tienes que poner la ese sospecha código. de lo que quieres. Yo se lo pongo a mano. Sospecha de... Tiene que poner estudio de anemia. Sí, es 50, no me acuerdo de y después perfiles. Las peticiones son peticiones y la segunda pestaña de la hoja S, la perfiles, hay muchas cosas que dejé yo, y una de ellas es perfil de estudio de patopatía crónica, perfil de estudio de anemia, etc. Entonces tenéis que buscar listados simplificados de técnicas, de los dos que hay, pues yo puse el grande, esto en un mi cuesta, el grande y el simplificado, en la pestaña segunda de perfiles tenéis estudio de anemia. Los enfermeros saben lo que es, porque hay que sacar varios tubos, no solamente el rojo, un azul, y te lo Si lo pones a mano también vale. Sí, hombre, sí, te lo hacen. Sí, pero es que poner 1300 no sé qué y poner 500.000 determinaciones. En cambio, una cosa que no funciona... Pero si pones estudio de anemia a mano, sin poner el código, también te lo harán, ¿no? Sí, la diferencia es que a lo mejor puede haber un enfermero que no sepa exactamente delimitar la patita y no saque los tubos, que es el segundo. Sí, este sí pasa lo mismo con la glicada cuando la pide suelta. Sí. Si no pides, marcas el hemograma, si no marcas bioquímica y glicada y no marcas el hemograma, no te lo haces. ¿No te lo hacen el qué? La glicada. Ah. Pues la glicada necesitan el hemograma. Si no hay hemoglobina, no puedes ver Claro. Otra pregunta con respecto a la anemia que siempre nos surge. Cuando empiezas un tratamiento, ¿has leído cuándo hay que hacer un primer control o...? Contaban que eso, que a las 3-4 semanas la hemoglobina ya tiene que haber subido 1 punto, 2 puntos. Entonces, pues, dependiendo de la hemoglobina con la que hayas empezado a tratar, pues si es muy bajita sí que conviene hacerlo al mes, si no, pues a lo mejor puedes ponerlo a 2 meses. ¿Por qué? Perdón. No, Pedro, tú. No, quiero decir que hay mucha tendencia, es cierto, hay mucha tendencia a solicitar muchas pruebas sabiendo que no va a estar alta. Tú le das una pastilla de 80 miligramos de hierro y hasta que no pasan por lo menos de 4 o 6 meses, salvo que estamos hablando de anemia que necesite saber si está absorbiendo bien o no. Pero esas anemias que están en 10 o 10 y medio y que quieran subir a 12 y medio, etcétera, hasta que no pasen como mínimo 4 o 6 meses, yo creo que no es conveniente hacerle controles cada mes o cada 2 meses para ver cómo está, porque tienes que seguir. Y si no le hiciera ningún control, como mínimo 6 meses tienes que seguir, porque es que le hacen 3 análisis para decir que tiene 11,2 y tengo que seguir.
Es decir, yo creo que la pauta... Ahora con la electrónica para 3 meses y ya tienes 3 meses de tratamiento. Yo a veces me he visto obligada. ¿El especialista de dónde? ¿De qué? Hematólogo, porque me dice que cada mes y medio se da... El hematólogo cuando tenga una patología hematológica grave de lo que sea y que ellos quieran estudiar, pero el hematólogo a mí jamás me ha dicho que le pida una... Sí, sí, hacen, esos profesores de hematología le hacen, seriadas. Sí, seriadas se las mandan. No, yo estoy hablando de las anemias que tenemos, que son el 80 o 90%. Tú estás hablando de una anemia que está en 7, que le han hecho una transfusión, y eso son otra indicación para ver si está absorbiendo, a qué nivel tiene, etc. Pero las que nosotros vemos son las de 10, 11, y a esas no le tenemos que pedir al medio en la analítica, tenemos que esperar. Es lo que yo... Totalmente de acuerdo. Yo quería decir 2 o 3 cosas. Una de esas, insistir en eso. O sea, a mí me parece que pedimos pruebas de más habitualmente y que lo importante es tener claro el diagnóstico. Otra cosa es que pienses que es mixta y que no solo es ferropénica y tal. En esos casos vale. Pero cuando está clarísimo que es ferropénica, yo desde luego no pido una analítica de control. Ya sabes que se va a curar con suplemento de hierro. Y más si ya tiene antecedentes, lo típico, el 80% de nuestras anemias son anemia ferropénica por menorrea o hipermenorrea, que incluso haya tenido alguna previamente y tal. Yo lo que suelo hacer es que insistir en el tratamiento 4 o 6 meses y que lo haga bien y tal, y si lo ha hecho bien, pido analítica pasados los 6 meses del tratamiento para comprobar que sigue, porque es que seguro que se ha curado, es decir, si ha tomado bien el hierro es seguro, o sea, no necesito comprobar que, y lo que suelo hacer es ver si recidiva al cabo de unos meses, ver que sigue bien. Pero desde luego hacer uno al mes, otro a los 3 meses, otro cuando acaba el tratamiento, es que me parece una exageración. Otra cosa, repito, es cuando haya dudas, que pienses que es mixta o que no lo tengas muy claro, o que en otras anemias previas ha respondido mal o tal, ¿no? Luego, otra cosa para los residentes, sobre todo los R1, un error típico que se sigue cometiendo, yo confío que en este centro no, pero que es muy frecuente, es tratar los rasgos talasémicos o talasémicas menor como ferropénicas. Y todavía hay personas que dicen, uy, yo siempre he tenido anemia y siempre he estado tomando hierro y tal y cual. Y ves que es un rasgo talasémico, que simplemente la ferritina está normal y se ha pasado años tomando hierro. Eso todavía sigue ocurriendo, entonces no nos olvidemos del rasgo talasémico. Y luego ya una cosa muy puntual que no tiene nada que ver, yo creo que los perfiles son muy cómodos para nosotros. Mis residentes saben que les tengo declarada la guerra porque el problema de los perfiles para los residentes es que no hacen el esfuerzo de saber qué hay que pedir para diagnosticar una cosa o tal, ¿no? Entonces el problema de los perfiles es, estudio de anemia, y luego dice, bueno, pero, pues le preguntas, bueno, pero ¿qué hay que hacer un estudio de anemia? Pues un perfil. Entonces dice, bueno, pero ¿perfil qué? Entonces yo en general a los residentes les suelo decir que concreten cada cosa que necesiten, porque eso obliga a saber qué cosas hay que pedir concretamente, no sé, eso de los perfiles, aunque por supuesto son comodísimos y a veces coges y aunque lo sabes se te olvida poner una crucecita y dices, anda, ¿cómo no puse la crucecita aquí? Eso es verdad, ¿no? Pero en el caso de los R1 yo creo que es muy bueno que recuerden que para el estudio de una anemia hay que ver la ferritina, ácido fólico, B12, reticulocitos, etcétera, que es bueno que hagan ese esfuerzo de recordar. Y que después ya pongan el estudio también. Exactamente. Yo respecto a lo que, una cosa, respecto a lo que decíais del tema de la solicitud analítica, la verdad que cada uno hace como una cosa, eso está claro. Yo hago lo contrario, yo lo que no hago es pedir un control a los 6 meses, pero si la anemia es razonable, yo sí que le pido un control al mes y medio, 2 meses, y si veo que ya hay respuesta, ya completo el tratamiento y no le pido nada más. Pero generalmente un control... Aunque todavía no se haya curado del todo. O sea, sí. Yo veo que hay respuesta farmacológica. Vale. Sobre todo en las anemias que me plantean dudas. Muchas anemias no están tan claras que son ferropénicas. Sí. Estas cositas que te encuentras con 10,8, 10,9, un pluripatológico, que no encuentras sangrado y le tratas con hierro por una cuestión meramente teórica, ¿no? Entonces, si realmente hay respuesta al tratamiento a corto plazo, me obvio totalmente el control analítico a los 6 meses. Pero ahí el problema está en que si no encuentras la causa, ahí el problema es darle tratamiento, ¿no? Yo ahí sí que... yo creo... Sí, si tiene una ferritina... Si lo tengo claro lo que es, sí, pero si no lo tengo claro no le pongo hierro. Porque busco por qué. Vamos a ver, enfermo pluripatológico que efectivamente tiene un hemograma con una ferritina algo baja. Estoy hablando de enfermos que claramente tiene un componente ferropénico, pero que muchas veces no es solamente eso. Este paciente seguramente no sería solamente el sangrado,
Es decir, una persona pluripatológica, si repasa fármaco por fármaco, seguro que alguno de ellos en efectos secundarios puede provocar anemia, primero. Ya, pero de 12 a 7, ahí está que claro, pasar a 4 o 5 gramos. Con respecto a lo de los estudios de anemia, recordar una cosa, el hierro en sangre nos sirve de muy poco. Yo ni lo pido. Yo el hierro ni lo pido. Os lo digo porque a veces llega a confusión el hierro en sangre, y la ferritina también es importante, porque a veces en un síndrome anémico agudo, pues un restante de fase aguda, y nos podemos encontrar primero que está muy alto y luego empezar a bajar. No, incluso iba a comentar justo lo que has dicho tú. Dentro del estudio decía, primero vemos la hemoglobina y luego vemos el hierro. El hierro nada más que refleja la ingesta de hierro de los últimos días. O sea, que lo que realmente es útil es la ferritina. Lo que tenemos que utilizar para validar el diagnóstico de anemia ferropénica es la ferritina. Y un comentario muy anecdótico respecto a una cosa que yo valoro mucho, a lo mejor como seco persona, de casos que he tenido, y es que cuando tengáis una anemia ferropénica y supongáis que es una anemia por pérdida ginecológica, que es lo que suele ocurrir habitualmente, intentéis, aunque no tenga unos cocientes de probabilidad muy altos, validar de alguna forma que esas pérdidas son importantes. Intentar comprobar días que sangran, cuánto sangran. Si tienen criterios de los que hacen pensar en un sangrado importante, pero tengo que ponerme 2 compresas. A mitad de la noche mancho la ropa interior. O sea, intentarlo, porque a mí me ha dado la clave del diagnóstico de un cáncer de colon en una chica de 40 años, en 2 ocasiones. Es decir, que de alguna forma intentéis constatar, porque parece que sin calentarnos mucho la cabeza, serán las reglas. Luego tomo anticonceptivos. Otra que tal, me acuerdo otro caso de una chica